Recibamos entonces con un caluroso aplauso a nuestro ponente internacional, doctor Jorge Rafael Escala. Bueno, muchas gracias. Se ve que ustedes son gente muy buena. Me están aplaudiendo antes de escucharme. A lo mejor en 5 minutos me piden que me vaya, me tiran unos tomates y por favor que deje de hablar y deje de molestarlos. Pero bueno, han hecho un voto de confianza y me han aplaudido. Les agradezco mucho, son muy generosos. Si yo tuviera que hablar de la ideología de género, tratar de agotar el tema, necesitaría 2 días. Un día para explicar lo que dice la ideología de género y otro día para explicar la realidad, porque en el fondo la ideología de género es una antropología equivocada, una forma de entender al ser humano completamente equivocado. Entonces yo tendría que explicar lo que está mal y después al día siguiente explicar lo que está bien, para que se entienda cómo es la cosa. Pero claro, no tengo 2 días. Además, tengo que estar en 3 ciudades en 3 días, una ciudad por día, o sea que esto me es imposible. Yo lo que tengo que hacer es sintetizar el tema. Entonces vamos a hacer una cosa, no puedo agotar el tema, pero lo que quiero es responder a 5 preguntas. Voy a formular 5 preguntas y voy a responder esas 5 preguntas. No agotan completamente el tema, pero sí dejan lo más importante del tema expuesto. Y después quedan las preguntas, las cosas que yo no he podido hablar porque no he tenido tiempo, las cosas que a lo mejor no se han comprendido cabalmente. Ustedes, bueno, pregunten y yo trataré de responderles del mejor modo posible. ¿Estamos de acuerdo con la mecánica? Yo hago 5 preguntas, ahora voy a decir cuáles son esas 5 preguntas y voy a empezar a responderlas. Primera pregunta, ¿qué es una ideología? O sea, hablamos de ideología de género, pero ¿qué es una ideología? Si yo no sé qué es una ideología, no sé de qué estamos hablando. Entonces, primero, ¿qué es una ideología? Segundo, ¿cómo se difunden las ideologías? Segunda pregunta, ¿cómo se difunden las ideologías actualmente? Tercera pregunta, ¿qué dice la ideología de género? Bueno, fíjense, recién a la tercera pregunta entro en tema. Necesito responder a las 2 anteriores para que se entienda cuando respondo a la tercera pregunta, ¿qué es la ideología de género? Cuarta pregunta, ¿qué sucedería si la ideología de género fuera verdad? O sea, lo que enseña la ideología de género, si esto fuera verdad, ¿qué sucedería en el mundo? O sea, ¿qué sucedería en el ser humano? En primer lugar, antropológicamente, ¿qué sucedería en el ser humano? Segundo lugar, ¿qué sucedería en el matrimonio? ¿Qué sucedería en la familia? ¿Y qué sucedería en la sociedad? Si la ideología de género fuera verdadera. Esto es muy importante porque si lo que sucedería fue lógico, razonable y bueno, entonces esta ideología en realidad está diciendo la verdad, es algo muy bueno. Si fuera algo completamente delirante, absurdo, ilógico, injusto, malo, etcétera, etcétera, es una ideología perversa. Entonces es importante saber, una vez que sé qué es la ideología de género, a dónde me lleva, llevarla hasta las últimas consecuencias. Y la quinta pregunta, la última, más que una pregunta, es un mensaje de esperanza. Porque cuando yo les diga o les describa qué sucedería si la ideología de género fuera verdadera, ustedes estarían con ganas de tirarse por la ventana. Menos mal que acá estamos a nivel del piso, con lo cual el que se tire por la ventana se pegará un golpecito nada más. Si estuviéramos en el 10º piso, habría un montón de gente que se moriría, ¿verdad? Porque le agarraría una gran depresión de todo lo que yo les voy a decir. Entonces quiero terminar, más que con una pregunta, con un mensaje de esperanza, es decir, porque si no, esto puede parecer algo terrible. En cierto sentido lo es, pero hay muchos motivos de esperanza para poder mirar la ideología de género, poder enfrentarla y poder superarla. Entonces, 5 preguntas. ¿Qué es una ideología? ¿Cómo se difunden las ideologías actualmente? ¿Qué dice la ideología de género? ¿Cuáles serían las consecuencias a nivel antropológico, a nivel del ser humano, a nivel del matrimonio, a nivel de la familia y a nivel de la sociedad? Y por último, un mensaje de esperanza, y después ya queda abierto el debate para que ustedes puedan preguntar, cuestionar, lo que les parezca. Entonces, ¿qué es una ideología? ¿Qué entiendo por ideología? Vamos a responder a la primera pregunta. Una ideología es un cuerpo de ideas cerrado, que pretende dar una explicación del universo, una explicación de todas las cosas.
Pero es un cuerpo de ideas cerrado, de manera tal que una vez que yo entré en la ideología no puedo salir, estoy como preso. La ideología me deja preso, es un cuerpo de ideas cerrado, yo no puedo salir. Esa ideología está basada en un principio básico que es falso, pero que una vez que yo acepto ese principio básico falso, después la ideología lo que hace es razonar de modo completamente lógico, de manera tal que si yo acepté el principio básico falso, después necesariamente tengo que aceptar todas las demás consecuencias. Y entonces estoy preso de la ideología y la ideología me lleva a donde quiere el ideólogo. ¿Se entiende? Es un cuerpo de ideas cerrado, yo no puedo salir, parte de un principio básico falso, y si yo acepto, sin criticarlo, sin cuestionarlo, ese principio básico falso, estoy preso de la ideología y el ideólogo después, poquito a poquito, con razonamientos lógicos, me va llevando a donde yo no quería llegar. Pongo un ejemplo para que se entienda. ¿El nazismo hizo una ideología o no? El nazismo. Sí, todo el mundo dice la ideología nazi. Bueno, entonces, ¿cuál es el principio básico? Si yo quiero digamos, superar el nazismo, tengo que ver cuál era ese principio básico falso y demostrar que era falso. Entonces, ¿cuál es el principio básico falso del nazismo? Muy sencillo. Un día Adolfo Hitler le habla al pueblo alemán y le dice el pueblo alemán, la raza alemana es la raza superior. Les dice, da un discurso, les dice eso. Los alemanes se van a dormir, quedan discutiendo, che, ¿qué dijo Hitler? Que somos la raza superior, ¿será verdad, no será verdad? ¿Somos la raza superior, sí o no? Bueno, a ver, ¿y nuestros músicos? Y bueno, nuestros músicos, Bach, Beethoven, Wagner, sí, la verdad que tenemos los mejores músicos. ¿Y nuestros filósofos? Bueno, Kant, Hegel, claro, son los mejores filósofos. Bueno, y nuestros escultores que han podido hacer ciudades como Berlín, tan lindas como esta, sí, la verdad es que tiene razón, somos el pueblo superior. ¿Qué pasa? Cuando los alemanes aceptaron ser la raza superior, ¿qué pasó? Muy sencillo, si los alemanes son la raza superior, necesariamente todas las demás razas son inferiores, ¿sí o no? Sí, no hay ninguna duda, son inferiores. Pero además, si no son igualmente inferiores, son diferentemente inferiores. Unas son más inferiores que otras, porque si no habría dos razas nada más, raza alemana y resto del mundo. Si hay muchas razas es porque unas son más inferiores que otras, ¿sí o no? Sí, no hay otra posibilidad. Bueno, y las más inferiores de todas son tan inferiores que en realidad lo que tendrían que hacer es trabajar para que la raza alemana, el pueblo alemán, le brinde a la humanidad su genialidad, ¿sí o no? Sí. Bueno, y si seguimos así, terminamos en los campos de exterminio. ¿Se entiende? Tengo una idea básica falsa, la acepto sin cuestionarla, y el ideólogo me va bombardeando y me va llevando a lugares a donde yo no quería llegar. Pero no puedo salir, estoy en la trampa de la ideología, no puedo salir y termino en una masacre. ¿Se entiende? Entonces, una ideología es esto. Entonces, yo para comprender una ideología tengo que saber cuál es el principio básico falso y tengo que saber dónde está la falsedad, la mentira de ese principio básico falso para poder criticarla y poder combatirla. ¿Se entiende? Bien. ¿Respondí a la primera pregunta? Sí. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo se difunden las ideologías modernamente, actualmente? Bueno, esto también Adolfo Hitler con su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, lo inventó. Entonces, ¿qué hizo? Algo muy sencillo. Tenía en la Alemania nazi, Hitler tenía el dominio completo del sistema educativo formal. El sistema educativo formal es la escuela. Entonces, él determinaba lo que quería, cuáles eran los planes de estudio, cuáles eran la bibliografía que tenían que estudiar, etcétera, etcétera. Él manejaba todo el sistema educativo formal alemán. Y además tenía un amplio dominio casi total del sistema educativo no formal. ¿Cuál es el sistema educativo no formal? El sistema educativo no formal son
los llamados medios de comunicación. No, no son medios de comunicación. A ver, acá hay una cosa muy interesante. ¿Qué es un medio de comunicación? Un medio de comunicación es un medio que me comunica con otra persona, ¿sí o no? Por ejemplo, un teléfono. Yo tengo un aparato, otro aparato, un cable al medio o un satélite arriba, marco un número y me comunico con otra persona. ¿Eso es un medio de comunicación? Sí. La televisión es un medio de comunicación, ¿sí? Ustedes hablan con la televisión, le hablan a la televisión les contesta, es buenísimo, ¿no? ¿Alguno le habla a la televisión? Por favor, que levante la mano porque está mal de la cabeza. Y sin embargo, la televisión les habla a ustedes todo el tiempo. Todo el tiempo que prenden la televisión les está hablando a ustedes. Pero no es un medio de comunicación, es un medio de propaganda. Propaga ideas. Si ustedes creen que es un medio de comunicación, van cruditos y van a recibir la propaganda pensando que es algo muy bueno, porque la televisión es un medio de comunicación y como es un medio de comunicación, entonces es algo muy bueno. Y la televisión en realidad, la televisión, la radio, el cine, el teatro, no son medios de comunicación, son medios de propaganda, propagan ideas. Si nosotros creemos que son medios de comunicación, ellos ya nos ganaron, porque nosotros vamos indefensos a escuchar todo lo que nos quieren meter en la cabeza. Si nosotros los llamamos, sabemos que son medios de propaganda y los llamamos medios de propaganda, entonces vamos a la defensiva, porque voy a ver qué idea me quieren meter, a ver si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Entonces ya voy con espíritu crítico. No prendo la televisión crudito, sino que la televisión la prendo y la miro con espíritu crítico. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo el sistema educativo formal y, como está sucediendo en Perú, en el nuevo currículum educativo se ponen algunos aspectos que constituyen la ideología de género o que difunden la ideología de género y lo pongo como contenido transversal en todos los ciclos y en todas las materias, entonces termino con un lavado de cerebro. Le hago un lavado de cerebro a los alumnos. Los agarro de chiquititos, no sé cómo se llama el kinder, la escuela inicial, no sé cómo le llaman acá. Bueno, lo agarro del kinder y lo llevo hasta los 18 años que termina la escuela media, secundaria, no sé cómo se llama, y bueno, estuve durante 12, 13, 14, 15 años dándole los mismos contenidos, entonces termino lavándole el cerebro, ¿sí o no? Sí, junto con eso, paralelamente con eso, los medios de propaganda van bombardeando también con la ideología de género, claro, entonces las nuevas generaciones, no los grandes, sino a mí no me van a engañar con la ideología de género, pero no les importa. Los adultos a ellos no les importa, les importan los niños, porque los niños son las nuevas generaciones. A nosotros saben que no nos pueden engañar con la ideología de género, nos podrán engañar en un pequeño porcentaje, pero no en toda la ideología de género, no nos la vamos a tragar, no la vamos a aceptar. ¿Se entiende? Entonces, para todo esto está todo estudiado y se utilizan técnicas muy concretas. Entonces hay técnicas de lavado de cerebro que consisten en lo que se llama manipulación del lenguaje. Yo tomo una palabra y a través de las palabras voy manipulando las mentes de la gente. ¿Cómo se hace esto? Y les explico sintéticamente la técnica, pero para que se den cuenta. Hay 3 tipos de palabra. Desde el punto de vista lógico, si estudiamos las palabras, hay 3 tipos de palabras. Hay unas palabras que son unívocas. Las palabras unívocas quiere decir que tienen un único significado y nada más que un único significado y no pueden significar otra cosa. Por ejemplo, si yo digo la palabra cheque es una orden de pago. Acá, en la China, en la India, en Estados Unidos, en Japón, en Argentina, en cualquier lugar del mundo, tiene un único significado, ¿sí? Palabras unívocas. Esas palabras no sirven para manipular el lenguaje, porque si tiene un único significado yo no puedo engañar a nadie. Hay otro tipo de palabras, segundo tipo de palabras, que son las palabras análogas. Las palabras análogas son las palabras donde hay un significado que es el significado pleno de la palabra y después hay significados que participan en parte de esa plenitud. Por ejemplo,
Si yo utilizo la palabra inteligencia, la palabra inteligencia es una palabra análoga. ¿Por qué? Y porque está la inteligencia divina, que es la inteligencia plena, que lo sabe todo. Pero también existe la inteligencia angélica. Participa, es una chispita de la inteligencia divina. O sea que también es inteligencia. Existe la inteligencia humana, ¿verdad? Nosotros somos una chispita más chiquitita que la de los ángeles, pero también podemos conocer un montón de cosas. No todo, ni muchísimo menos, pero algo conocemos, tenemos inteligencia. Se habla incluso de inteligencia animal, de que hay animales inteligentes, ¿verdad? Yo soy criado en el campo, entonces a los 4 años no sabía ni leer ni escribir, pero sabía andar a caballo. Y hay caballos que uno dice, este caballo es inteligente, sabe a dónde tengo que ir, qué es lo que quiero que haga. Parece que nos adivinan, ¿verdad? Algunos, otros no. Se habla de inteligencia artificial, ¿sí o no? Bueno, lógicamente una cosa material no es inteligente, un animal tampoco, pero se entiende, son palabras análogas, tiene un significado fundamental, pleno, y significados parciales, análogos, ¿sí? Estas tampoco sirven para manipular el lenguaje, porque si bien son significados parecidos, hay un parecido, con lo cual yo puedo llegar a detectar dónde está la trampa. Pero hay un tercer tipo de palabras, que esas sí son las que sirven, que son las palabras equívocas. Las palabras equívocas son palabras que es la misma palabra y tiene varios significados que no tienen nada que ver uno con otro. Por ejemplo, si yo les digo la palabra vela, yo digo solo la palabra vela, ustedes no saben a qué me estoy refiriendo, porque puede ser la vela de la iglesia, puede ser la vela de un barco a vela, que no tiene nada que ver. Puede ser pasar la noche en vela. ¿Qué tiene que ver pasar la noche en vela con la vela de un barco, con la vela de una iglesia? O sea, no, si yo digo la palabra vela, ustedes no saben a qué me estoy refiriendo. Por supuesto, en una oración, ustedes van a saber, bueno, anduve en barco y se rompió la vela. Bueno, ya saben que es la vela del barco la que se rompió, eso está claro. O sea, en el contexto de la frase ustedes pueden saber cuál es el significado de la palabra. Pero entonces las palabras equívocas son precisamente las palabras que sirven para manipular el lenguaje, porque yo digo una palabra, la gente entiende un significado, pero yo estoy utilizando esa palabra con otro significado, y entonces empiezo a engañar a las personas. Las personas creen que están diciendo una cosa y en realidad yo estoy pensando en otra, y si utilizo el sistema educativo formal y el sistema educativo no formal, pasa que con el correr del tiempo las personas dicen la misma palabra con el otro contenido y ahí se les ha lavado el cerebro. ¿Se entiende? Entonces esto está perfectamente estudiado. ¿Cuál es la palabra clave para lavar el cerebro, para hacer la manipulación del lenguaje, para difundir la ideología de género? ¿Cuál les parece que puede ser la palabra esa? Género. Exactamente la palabra género, porque la palabra género es una palabra equívoca. Fíjense, género es una tela, por ejemplo. ¿Sí? Género, decimos género, una tela. Pero también hablamos del género humano, ¿o no? Sí, ¿y qué tiene que ver el género humano con una tela? Absolutamente nada. Pero también en lenguaje, cuando se estudian las palabras, decimos que hay palabras que tienen género masculino, otras palabras tienen género femenino y otras palabras tienen género neutro. En algunos idiomas, por lo menos, en el castellano no, pero otros idiomas admiten el género neutro, ¿sí o no? ¿Y qué tiene que ver eso con una tela? ¿Qué tiene que ver eso con la humanidad? No tiene nada que ver. Por ejemplo, ¿esto qué es? Un vaso. ¿Género? ¿Qué género tiene el vaso? Masculino, femenino, neutro. No es tan difícil. Masculino. ¿Esto qué es? Mesa, una mesa. ¿Género masculino, femenino o neutro? Femenino. Bueno, explíquenme qué tiene de varón esto y qué tiene de mujer esto. Me parece que nada. Entonces, fíjense, con el género yo estoy atribuyendo masculinidad o feminidad arbitrariamente, pero hay más.
hay palabras que en un idioma tienen género masculino, en otro idioma la misma palabra, el mismo concepto, la misma realidad tiene género femenino, y en otro idioma tiene género neutro, o sea, la misma cosa. Por ejemplo, la sangre, ¿qué es? ¿Masculino, femenino o neutro? La sangre es femenino en castellano, en italiano il sangue es masculino, y the vote en inglés es neutro. O sea, la misma realidad puede ser masculina, femenina o neutra, depende del contexto cultural, porque el idioma es nada más que un contexto cultural, pero la realidad es la misma, y esa misma realidad podría ser masculina, femenina o neutro, depende del contexto cultural. ¿Se entiende? Bueno, ya estamos entrando en la ideología de género, porque ya hemos descubierto la palabra clave donde nos lavan el cerebro, con la cual nos lavan el cerebro, y entonces ya hemos visto qué es una ideología y hemos visto cómo se difunden las ideologías. Entro a la tercera pregunta y voy a tratar. ¿Está respondida la segunda pregunta? ¿Sí? Bien, entonces nos metemos en la tercera. Tercera pregunta. ¿Qué dice la ideología de género o qué es la ideología de género? Ya tenemos las herramientas para orientarnos. Entonces, si yo quiero saber qué dice la ideología de género, lo que tengo que hacer es descubrir cuál es su presupuesto básico falso. ¿Se acuerdan? Tiene un presupuesto básico falso. Entonces yo tengo que descubrir cuál es el presupuesto básico falso y ahí ya voy a entender, por un lado, dos cosas. Entiendo la ideología, puedo saber hasta dónde me lleva, cuáles son las últimas consecuencias, pero además puedo criticarla y puedo decir por qué está mal, por qué está equivocada, en dónde es falso, ¿sí o no? Bien, metámonos entonces en cuál es el principio básico falso de la ideología de género. El principio básico falso de la ideología de género es una frase, en realidad son dos frases separadas por un punto seguido. La primera frase, si la miramos con cariño, podemos llegar a decir que está bien. Matizando un poco podemos decir estoy de acuerdo. Después del punto seguido ya viene la segunda frase y ahí está toda la trampa. Entonces les digo, ¿cuál es la primera frase? La primera frase dice que el sexo es el aspecto biológico del ser humano y por lo tanto solo podemos ser varón o mujer. El sexo es el aspecto biológico del ser humano y por lo tanto solo podemos ser varón o mujer. ¿Esto está bien? Razonablemente bien. En realidad es reduccionista porque el sexo no es solo aspecto biológico, el sexo también es aspecto psicológico y es también aspecto espiritual. En definitiva, el sexo lo que hace es caracterizar a un ser humano, pero a toda la persona, no solo lo biológico. ¿Se entiende? Entonces, mirándolo con cariño, puedo decir, está bien, es una visión reduccionista, pero desde el punto de vista reduccionista, estoy de acuerdo, lo acepto. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahí no está la trampa. Ahí hay un poquito de trampa, pero no mucho. La trampa no está ahí. Entonces, el sexo es el aspecto biológico del ser humano y por lo tanto solo podemos ser varón o mujer. Punto seguido. ¿Cómo sigue la otra frase? La otra frase dice, el género es el sexo construido social o culturalmente. Y acá está la trampa. El género es el sexo construido social o culturalmente. ¿Qué quiere decir esto? Y no sé lo que quiere decir. A mí cuando me hablan de construcción, pienso ladrillos, cemento, albañil, y bueno, eso es la construcción. La construcción es eso, hay que construir. Entonces, que alguien pueda construirme el sexo a mí, que ni se acerque, porque lo mato. O sea, no le voy a permitir que me haga nada. Déjame como está, como me hizo Dios, déjame tranquilito, no te metas. O sea, ¿qué quiere decir esto del sexo construido social o culturalmente? Es una frase incomprensible. Bueno, es parte de la confusión que hay que crear. La gente repite, el género es el sexo construido social o culturalmente y pone cara de inteligente cuando dice eso. Y le parece que queda bien, y le parece que es moderno, y le parece que tiene apertura mental cuando dice una estupidez, ¿verdad? Entonces, pero lo dice con cara de snob, con cara de estoy descubriendo la piedra filosofal, estoy descubriendo algo mágico, y le parece que queda bien y pone una amplia sonrisa y en realidad está diciendo una tontería.
¿Cuál es la tontería? ¿Qué quieren decir cuando dicen que el sexo es que el género es el sexo construido? Que el género es el sexo construido social o cultural. Bueno, no sé qué pasa. Entonces, ¿se entiende? ¿Qué es lo que quieren decir con esto? Lo que quieren decir con esto son dos cosas. Primero, que el ser humano estaría partido en dos. Hay un aspecto biológico que sería inmodificable y después habría un aspecto psicológico de la sexualidad que no tendría ninguna relación con el aspecto biológico, sería completamente autónoma. ¿Se entiende? O sea, el sexo psicológico no tiene nada que ver, ningún condicionamiento biológico, es completamente independiente. Y yo puedo construir, así como el sexo biológico me viene dado desde el momento de la concepción, en la primera célula mía ya es masculina o femenina, el sexo me viene dado desde el inicio de la vida y no lo puedo modificar. Bien, así como esto sería así en lo biológico, en lo psicológico pasaría exactamente lo contrario. Yo puedo autoconstruir mi propio género con total autonomía y sin ninguna limitación desde el punto de vista biológico. O sea, yo puedo crear mi género, o sea, crear mi sexo psicológico como yo quiera. ¿Se entiende? Eso es lo que dicen. Entonces, esto me da múltiples posibilidades. Yo puedo, por ejemplo, hoy decir ser varón es esto, mañana decir que ser varón es esto, pasado mañana decir que ser varón es esto. ¿Entiendes? Yo puedo pensar, como tengo autonomía absoluta, puedo imaginar lo que quiera, que la masculinidad es cualquiera de estas cosas, todos los días la puedo variar, no tengo ningún problema porque tengo autonomía absoluta. Hoy puedo pensar que ser mujer es esto, mañana puedo pensar que ser mujer es esto otro, y pasado mañana puedo pensar que ser mujer es la mesa, con autonomía absoluta. Y es más, no solo puedo pensarlo, imaginarlo, sino que lo puedo llevar a cabo en mi propia vida. Yo puedo no solo pensar que ser mujer o ser varón es esto o lo otro, sino que además yo puedo cambiar mi propia vida de acuerdo a como quiera. Me contaba un amigo, psicólogo, que fue a un congreso de psicólogos que ya hubo en Europa, había un congreso, en un momento un congreso de psicólogos en Europa. Bueno, y en la cena inicial le tocó sentarse con un matrimonio sueco. Era un matrimonio de suecos, un señor y una señora suecos, los dos psicólogos, y estuvieron sentados en la mesa y estuvieron conversando toda la noche, toda la cena, y bueno, se hicieron medio como que se hicieron amigos. Entonces dijeron, mañana nos juntamos en el desayuno en la mesa tal, así seguimos esta conversación tan agradable que hemos tenido. Y a la mañana siguiente, bueno, llega mi amigo, inmediatamente llega la esposa, y el marido se demoraba 10 minutos, 15 minutos, media hora, y no llegaba el marido al desayuno. Entonces mi amigo le preguntó, ¿le pasa algo a tu marido que está hace media hora, que lo estamos esperando? ¿Está descompuesto? ¿Se siente mal? ¿Qué sé yo? Entonces la esposa le dijo, no, está muy bien, está perfecto. Lo que pasa es que hoy se levantó mujer, con lo cual, bueno, claro, tiene que prepararse. Un rato bajó este tipo que él pensaba que era una persona normal, bajó todo disfrazado de mujer, vestido como mujer, pintado como mujer, con cosas encima, no me hagan entrar en descripciones, digamos, pero todo, no lo podía creer, y decía, bueno, este era mi amigo, este era gente normal con la que había tratado, y realmente eran unos locos estos tipos. Bueno, la ideología de género dice eso, esto que estaban haciendo este matrimonio sueco. Es decir, hoy me levanté mujer y bueno, ya tengo toda la parafernalia, ya sé qué me tengo que poner, cómo tengo que actuar como mujer hoy. Y supongo yo que la mujer en algún día se levantaría con ganas de ser varón y andá a saber qué es lo que hacía ese día, ¿verdad? Y salía vestida de varón y qué sé yo, y tratando de, etcétera, etcétera. La ideología de género dice esto. O sea, cuando nos dice el género es el sexo construido social o culturalmente, está diciendo exactamente esto. Yo, bisexo psicológico,
lo puedo autoconstruir como se me ocurre y lo puedo cambiar todas las veces que se me ocurre y no pasa nada porque no tiene ninguna relación con lo biológico. Entonces, ¿pero por qué la definición dice sexo construido social o culturalmente? Si hasta ahora lo que estamos viendo es una autoconstrucción del género. ¿Dónde está la sociedad y dónde está la cultura? Bueno, entonces dice, no, lo que pasa es que si cada uno imagina que el género es una cosa distinta, no podemos vivir en sociedad. Porque uno piensa una cosa, el otro otra, el otro otra, el otro otra, todos pensamos distinto, terminamos a las patadas, ¿sí o no? Entonces, lo que tiene que suceder es que esa sociedad, esa cultura, llegue a un consenso sobre lo que es el género, o lo que es el sexo, o lo que es la masculinidad, o lo que es la feminidad, en ese momento histórico y en esa cultura. Entonces, una vez que se llega al consenso, ahí el género es el sexo construido social o culturalmente. ¿Se entiende? Bien. Esto es lo que dice la ideología de género. Yo podría hacer una crítica, voy a hacer ahora muy sencillita, una crítica antropológica fundamental, que no es verdad que el ser humano esté partido en dos. Por un lado, lo biológico va para allá y por el otro lado, lo psicológico va para allá. Lo que nosotros percibimos todos los días es exactamente lo contrario, que el ser humano es único y que lo biológico condiciona a lo psicológico y lo psicológico condiciona a lo biológico, y esto es lo que nos pasa todos los días. De hecho, tenemos experiencia de que muchas veces estamos enfermos biológicamente, estamos disminuidos porque estamos enfermos, pero tenemos un examen, tenemos que atender a un pariente enfermo o tenemos que ir a un casamiento, una boda, no podemos dejar de ir y estamos enfermos y vamos, lo mismo, ¿sí o no? Estamos enfermos y hacemos cosas que con nuestro espíritu, por decirlo de alguna manera, superamos en parte la dificultad de la enfermedad o la dificultad de lo que sea, dificultades biológicas que tenemos. Y al revés, muchas veces es el aspecto biológico el que nos permite superar problemas psicológicos. Y hay gente que tiene fuerza de voluntad, tiene determinadas enfermedades muy graves y sale adelante. Esto es una experiencia universal, esto es lo que experimentamos todos los días, con lo cual decirme que mi aspecto psíquico o espiritual no tiene absolutamente nada que ver con el aspecto biológico de mi vida, me están diciendo algo que no es verdad, o sea, algo que no pasa en mi vida y no pasa en la vida de nadie. Eso sería una crítica profunda a la ideología de género. Pero ya les dije que no quiero hacer eso, no quiero entrar, podría hacer otras críticas más profundas desde el punto de vista filosófico, teológico, etcétera, etcétera. No me interesa entrar en eso. Voy a hacer algo más directo y más violento, si se quiere. Llevo la ideología de género hasta sus últimas consecuencias. Entonces, yo la voy a llevar hasta las últimas consecuencias y entonces nos vamos a dar cuenta de que esto es mentira por donde se lo mire. ¿Se entiende? Bien. Entro a la cuarta pregunta. La cuarta pregunta es, ¿qué pasaría? Perdón, terminé, respondí a la tercera pregunta, ¿qué es la ideología de género? Respondí qué es lo que dicen. Si han escuchado, habrán escuchado esto de que el género es el sexo construido social o culturalmente. ¿Lo escucharon o no? Sí, lo escucharon. ¿Es lo que yo les dije? Sí. Bueno, entonces les expliqué qué es la ideología de género. Bien, respondí la tercera pregunta. Vamos a la cuarta. La cuarta es, ¿qué pasaría a nivel antropológico, es decir, a nivel del ser humano? ¿Qué pasaría a nivel de matrimonio? ¿Qué pasaría a nivel de familia? ¿Y qué pasaría a nivel de la sociedad si fuera verdad esto de que el género fuera el sexo construido socialmente? ¿Qué pasaría? Lo primero que pasaría es una destrucción antropológica del ser humano. El ser humano dejaría de ser lo que es, pasaría a ser otra cosa. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque la riqueza del ser humano está dada precisamente por la dualidad varón-mujer. Lo que enriquece a la condición humana es precisamente que varones y mujeres somos diferentes y por eso podemos complementarnos. ¿Se entiende? Si yo tengo
yo con dos ladrillos que son iguales, ¿qué puedo hacer? Voy a hacer dos cosas, los puedo apilar uno encima del otro, o lo puedo poner uno al lado del otro, pero no los puedo combinar, ¿sí? Bien, ¿se acuerdan los relojes antiguos cómo funcionaban? Esos relojes mecánicos que tenían dientitos, unos dientitos que encastraban con otros dientitos, y eran un montón de dientitos y circulitos más chiquititos, más grandes, etcétera, etcétera, un mecanismo complejísimo donde todo estaba perfectamente encastrado, ¿verdad? Digamos, tenía el pestillo, entraba donde estaba el agujerito del otro organismo, del otro mecanismo, ¿verdad? Y todos combinados entre sí, y eso daba la hora más o menos exacta. ¿Qué pasaba cuando uno se rompía algún dientito? Cuando se rompía algún dientito se rompía el reloj, porque ya empezaba, no funcionaba nada y se empezaba a romper todo el mecanismo, ¿sí? Un mecanismo donde hay una complementariedad. ¿Pero por qué hay una complementariedad en todas esas piezas? Porque eran todas diferentes. Si hubieran sido iguales nunca hubieran podido complementarse. Lo único que hubieran podido hacer es apilarse o ponerse una al lado de la otra, nada más, pero no hubieran podido complementarse para dar un resultado completamente diferente, que era precisamente darnos la hora, con los minutos, con la hora, con los minutos y con los segundos, con las tres agujitas a la vez circulando, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué pasa si yo digo que varones y mujeres somos idénticos, porque la ideología de género dice que somos iguales, pero en realidad hay dos formas de ser iguales? Hay una forma de ser igual como idéntico y hay una forma de ser igual en la diferencia. Un ejemplo muy sencillo. Yo pongo dos gotas de agua, ¿las dos gotas de agua son iguales? Sí, en realidad son idénticas. No son iguales, son idénticas, porque tienen el mismo sabor, el mismo peso específico, las mismas propiedades físicas, las mismas propiedades químicas, o sea, son idénticas. Puedo cambiar una gota de agua por otra. ¿Los seres humanos somos iguales? Somos iguales en dignidad, pero somos todos distintos. Yo estoy mirando a ustedes, no hay ni dos parecidos acá. O sea, no somos iguales, somos distintos. Somos iguales en dignidad, somos hijos de Dios. Somos iguales en dignidad porque pertenecemos a la común especie humana. Compartimos nuestra naturaleza. En ese sentido somos iguales, pero somos iguales en la diferencia. En realidad somos diferentes, ¿sí o no? ¿O somos idénticos? No, uno tiene dos gemelos monocigóticos que son los más igualitos y los ves y no sabes quién es Juan y quién es Pedro. Pero cuando hablan, ya habló uno y ya sabes cuál es. Sabes si es Juan o si es Pedro por la voz, o por el tono de voz, o por los gestos que hace. Si están paraditos así, inmóviles, no sabes quién es quién. En cuanto empiezan a moverse o a hacer algo, ya es uno u otro. ¿Por qué? Porque son dos personas parecidas físicamente, pero que no tienen nada que ver una con otra. Son dos personalidades completamente diferentes. Los humanos somos así. Entonces, la ideología de género reduce la humanidad a la identidad. Somos todos idénticos. ¿Por qué? Y si todos podemos autoconstruir con autonomía absoluta nuestro propio género, entonces somos varones y mujeres, somos idénticos. Las únicas diferencias posibles son las biológicas, ¿sí o no? Pero los demás somos idénticos. Porque una mujer puede ser tan varón como yo, en lo psicológico, y yo puedo ser tan mujer como ella. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros? No hay diferencia. Pero si no hay diferencia entre varones y mujeres, se ha perdido toda la riqueza antropológica de la humanidad. Somos idénticos, y si somos idénticos, ¿qué podemos hacer? Apilarnos, o ponernos uno al lado del otro, pero no podemos complementarnos en nada. Y esto es trágico. Yo cuento esto en Perú, no me van a entender, o se van a imaginar, pero en Córdoba los personajes son conocidos. Entonces, claro, impacta mucho más, porque hay gente que se conoce. Entonces, había en un pueblo que se llama Rollito, un pueblo de la provincia de Córdoba, un pueblo, había un personaje, un señor que hacía unos caramelos de dulce de leche, se dice dulce de leche, unos caramelos de dulce de leche riquísimos. Y los tenía apilados, las cajas de caramelo dulce de leche las tenía apiladas en el garaje de su casa porque no los sabía vender. Eran riquísimos, pero él no los sabía vender.
Con lo cual se apilaban, porque el tipo lo fabricaba, eran buenísimos, pero le costaba mucho venderlos, no los podía vender, con lo cual tenía la casa invadida de caramelos dulce de leche que se iban a podrir. Había otro señor que no tenía ni idea de cómo se hacían los caramelos dulce de leche, pero era un gran vendedor. Y vivían en el mismo pueblo. Entonces un día el vendedor le dijo al otro: che, probé tus caramelos, son riquísimos. ¿No querés que te los venda? Porque yo veo que los tenés ahí apilados, se van a podrir todos. Déjame que yo te los venda. Y el otro dijo: sí, véndelos. Bueno, entonces hicieron una empresa que se llama Arcor. Acá conocen productos Arcor, ¿verdad? Bueno, Arcor es el primer productor mundial de golosinas. Entonces, claro, ya murieron estos dos personajes, Fulvio Pagani y Don Baira. Pero la historia que yo estoy contando es una historia, en ese pueblo está, los conocen, están los hijos, conocen a los hijos, conocen a los nietos, se los conoce en toda Córdoba, digamos. Y ustedes conocen los productos porque están en el Perú. Bueno, ¿cómo empezaron? Como les conté. Fíjense, si Don Baira hubiera seguido fabricando sus caramelos y qué sé yo, bueno, sí, hoy día tendría una fabriquita de caramelos, porque hubiera progresado algo. Fulvio Pagani hubiera tenido un comercio más o menos grande, hubiera crecido indudablemente, porque trabajaba, eran tipos capaces los dos, hubiera progresado. Pero claro, los dos separados, cada uno por su lado, hubieran hecho muy poquita cosa. Se juntaron los dos y produjeron el primer productor mundial de golosinas, o sea, algo que los dos por separado, sumados, no hubieran podido hacer ni de cerca. Entonces, la riqueza de la humanidad es el genio masculino, el genio femenino y sobre todo la combinación, la infinita posibilidad de combinación entre el genio femenino y el genio masculino. Les pongo un ejemplo sencillito. Tenemos café y tenemos leche, ¿sí o no? Bueno, si yo tengo café y nada más que café, hay café. Chao, café. Podrá ser un poco más amargo, podrá ser un poco más dulce, le podré poner azúcar, pero es café y tiene gusto a café y se acabó, ¿sí o no? Tengo la leche por el otro lado, está la leche y la leche, bueno, le puedo echar agua a la leche, qué sé yo, puede ser una vaca, no sé, que dé una leche con un poco más de grasa, con menos grasa, le saqué la grasa, leche descremada, no sé, pero sigue siendo leche, ¿sí o no? Cuando yo combino el café y la leche, las posibilidades son muchísimo mayores. Puedo tener café cortado con un poquito de leche, o al revés, leche cortada con un poquito de café a distintas temperaturas. En Guayaquil toman el café, lo toman frío. En Argentina eso sería una herejía, tomar café frío, una cosa, te cortan la mano si llegas a tomar café frío, porque además es frío, o sea, frío de la heladera, no que se enfrió. Distintas temperaturas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuántas combinaciones podemos hacer entre el café y la leche? Muchísimas combinaciones. Y la verdad que cada una tiene su sabor, cada una tiene su riqueza, ¿sí o no? Y estoy hablando, perdónenme, no estoy hablando de la riqueza del varón y de la mujer, estoy hablando de la riqueza del café y de la leche. O sea, dos porquerías, por decirlo, comparado con nosotros. Son buenísimos, pero comparado con nosotros son una porquería, ¿sí o no? Y las posibilidades de combinación que tienen son poquitísimas. Imagínense las infinitas posibilidades de combinación que tenemos todas las mujeres, que son todas distintas. Además de el genio femenino, ese genio femenino en cada mujer se encarna de modo distinto. Y el genio masculino se encarna en cada varón de modo distinto, ¿sí o no? Las posibilidades de combinación que tenemos, que son infinitas. Y esa es la riqueza de la humanidad. Si yo acepto la ideología de género, varones y mujeres somos idénticos y por lo tanto el ser humano ha perdido toda su riqueza antropológica y pasa a ser una cosa más aburrida que chupar un clavo. ¿Se entiende? Chupar un clavo, no sé si alguna vez chuparon un clavo, es una cosa tremendamente aburrida, no lo hagan. Yo lo hice una vez cuando era chico, me dijeron que era aburrido y dije, bueno, vamos a probar a ver si de verdad es aburrido o no. Les aseguro que es muy aburrido chupar un clavo. No chupen nunca un clavo. Bueno, la humanidad, con la ideología de género, si se impusiera la ideología de género, aparecería un ser humano diferente, no existe más la humanidad, otra cosa, y esa cosa es pobrísima, una cosa que casi que da asco.
¿Se entiende? Primera consecuencia. Segunda consecuencia, decíamos en el matrimonio. ¿Qué pasa en el matrimonio? Y la riqueza, el chiste del matrimonio es precisamente la combinación entre varón y mujer. Entonces los varones todo el tiempo pensando, bueno, yo ya la conozco a mi esposa, y al día siguiente se dan cuenta que no, que tienen que empezar, volvió al primer casillero. Yo creía que la conocía y ahora me salió con una cosa totalmente nueva, desconcertante, y vuelvo al primer casillero. O sea, en realidad no conozco nada, ¿sí o no? Bueno, esto se perdería, esa magia no existiría. ¿Qué sentido tendría entonces la relación entre los sexos? Y el único sentido que podría tener son dos cosas. Una, la procreación, o sea, las dos cosas que me da la biología, no los aspectos psicológicos y espirituales, sino solo lo que me da la biología. ¿Y la biología que me da? La posibilidad de tener un hijo o la posibilidad de gozar, nada más. Como la posibilidad de tener un hijo es una posibilidad relativamente remota en la cantidad de relaciones sexuales, entonces resulta que la gente, los sexos solo se relacionarían para el placer, ¿sí o no? No tendría otra explicación. Pero ¿qué pasa? Si la relación entre los sexos solo se justifica por el placer, hay un pequeño problema. Y el pequeño problema es que el placer es muy subjetivo. Hay personas que le da placer una cosa y hay personas que le da placer otra cosa. Hay gente que le da placer viajar y hay otra gente, por ejemplo, viajar en avión, y otra gente no se quiere subir a un avión porque le tiene miedo, ¿sí o no? Hay gente que le da placer jugar al fútbol y otros que no quieren jugar al fútbol, que quieren jugar a otro tipo de deporte o a ningún deporte. El placer es la lectura o lo que sea, ¿sí o no? ¿Se entiende? Ahora funciona. Ahora funciona bueno, es todo mágico esto. Capaz que hay un ideólogo de género ahí metido en ese cuartito. Está bombeando todo. Bueno, entonces, ya no me acuerdo dónde iba, pero nos estamos divirtiendo. Entonces decíamos, bueno, a ver, si el placer es la única justificación de las relaciones entre los sexos, entonces tengo un problema, porque a la gente le dan placer cosas distintas. Pero entonces, si el placer es la única justificación, todas las formas placenteras para cada quien tienen que tener el mismo valor. Entonces, existirían distintos tipos de matrimonio. Porque si a mí me da placer tener relaciones con una mujer, con mi esposa, supongamos, bueno, eso es un matrimonio. Pero si en vez de una esposa quiero otro esposo, y entonces son dos varones, eso también tiene que ser un matrimonio. Y si son dos mujeres, eso también es un matrimonio. Y si son tres, eso también tiene que ser un matrimonio. Y si yo quiero tener relaciones con un animal, hay gente, se llama zoofilia, y bueno, eso es otro matrimonio. Está Tarzán y la monachita, ¿verdad? Hacen un matrimonio. Entonces tenemos un matrimonio entre Tarzán y la monachita. El que le da placer, gente enferma, ¿no? Que le da placer tener relaciones con niños, entonces, esa es otra forma, sí, la pedofilia, qué sé yo, la efebofilia, etcétera, etcétera. Bueno, si le da placer, ¿quién puede decir que está mal? ¿Por qué va a estar mal eso y no otro, y no otra cosa? ¿Por qué va a ser mejor el matrimonio indisoluble entre un varón y una mujer que la relación entre un señor adulto y un niño de 4 años? ¿Quién puede decirme que eso esté mal o que es menos valioso o que es un matrimonio menos valioso que el otro? ¿Sí o no? Entonces todo tiene que ser matrimonio. El matrimonio homosexual, matrimonio heterosexual, matrimonio de travesti, matrimonio de no sé quién. ¿Sí o no? Distintos tipos de matrimonio. Bueno, distintos tipos de matrimonio se entiende en el contexto de la ideología de género. Y quiere decir todo esto, que solo el placer justifica las relaciones entre los sexos, por lo tanto, cualquier cosa que dé placer tiene que ser un matrimonio. ¿Sí? Bien, sigamos avanzando. ¿Qué pasa con la familia?
Si yo tengo distintos tipos de matrimonio, cada uno de esos tipos de matrimonio me va a generar un distinto tipo de familia. ¿Escucharon hablar de los distintos tipos de familia? ¿Qué quiere decir los distintos tipos de familia? Esto, lo que le dé placer a cada quien es un distinto tipo de matrimonio y eso lo llamamos también distinto tipo de familia. Entonces yo puedo tener, mi familia puede ser yo con un chico de 7 años y una tortuga. Pero es parte de mi familia. Yo la adopté. ¿Quién me puede negar que forme parte? No, no yo la adopté. Mi pareja y yo la adoptamos. Entonces es nuestra familia, forma parte de nuestra familia, ¿sí o no? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando todo es matrimonio y todo es familia, ¿qué pasa? Lo que no existe es el matrimonio ni la familia. Por ejemplo, si yo tengo acá atrás un elefante, un caballo, una vaca, una liebre y un perro, y los llamo a todos león, ¿qué es lo que no tengo? El león. ¿Qué es lo que no existe? El león. ¿Y por qué? Y porque la vaca seguirá siendo vaca. O sea, yo lo puedo llamar como quiera, pero la realidad vaca va a seguir existiendo. Yo la llamo como quiera, pero la vaca va a seguir estando. El perro va a seguir estando. El caballo va a seguir estando. La jirafa va a seguir estando. El que no está es el león. O sea, si todo es matrimonio, lo que no existe es el matrimonio. Si todo es familia, lo que no existe es la familia. Cada cosa distinta tiene un nombre distinto. Si estos son realidades distintas, no le podemos poner el mismo nombre. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablan del matrimonio homosexual, por ejemplo, Argentina, debate en Argentina, yo empecé a hablar del homomonio. Entonces me empezaron a criticar como, ¿qué es esto del homomonio? Y claro, el matrimonio viene del latín matrimunus, el oficio de la madre. Si yo tengo Juan y Pedro, ahí no hay ninguna madre y no hay ningún oficio. Entonces eso no puede ser un matrimonio. Entonces yo, mientras no se invente otro nombre, lo llamo homomonio. Y empecé a hablar del homomonio, qué sé yo. Entonces, bueno, bastantes personas empezaron a aceptar y a hablar del homomonio. Y claro, los homos se enojaron bastante, porque se sintieron ofendidos. Y lo lamento, pero es que son dos cosas distintas. Lo que hacen ustedes no es lo que hace un señor con una señora. No sé lo que hacen ustedes. Sé lo que hacen un señor y una señora. No sé lo que hacen dos señores o dos señoras. No tengo idea. No me interesa lo que hacen. Me parece una chanchada cualquier cosa que hagan. No sé lo que hacen, no me interesa y no sirve para nada, porque de ahí no sale ningún ser humano. Entonces esto es muy sencillo. Si todos fuéramos homosexuales, en una generación se acaba la humanidad. Entonces, la homosexualidad es antisocial. Va contra la sociedad y destruye la sociedad. Entonces, ¿cómo lo puedo llamar matrimonio? ¿Cómo le puedo dar partida en el registro civil? ¿Cómo le puedo dar ventajas económicas para sacar un crédito, para construir una casa, etcétera, etcétera? Si me están destruyendo la sociedad. Estamos todos locos. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, la ideología de género destruye el ser humano en su núcleo antropológico más íntimo, en su riqueza más grande, que es la dualidad varón-mujer. Destruye el matrimonio, destruye la familia. ¿Qué pasa con la sociedad? Y la sociedad no puede subsistir. Si queda alguna mujer embarazada, ¿va a ser hija de quién? Además, ahora con la fecundación artificial, ya las combinaciones pueden ser estrafalarias. Y entonces, ¿quién se va a ocupar de esos niños? Porque teníamos el matrimonio y la familia para que se ocupe de las futuras generaciones. Siempre fue así en la humanidad, ¿sí o no? ¿Y ahora quién se va a ocupar? Nadie, porque no hay vínculos. La ideología de género destruye los vínculos y es lo que dijo Monseñor del Río, que pasa hoy en Suecia. Y lo que pasa hoy en Suecia es que la mitad de la población vive sola. La cuarta parte de los suecos mueren solos. Y porque no hay vínculos. Si no tengo vínculo entre varón y mujer, no tengo vínculo entre esposos, no tengo vínculos familiares, no tengo vínculos, entonces tengo el ser humano solo frente a el poderoso de turno que se lo lleva de la nariz y le hace hacer lo que quiere. Y acá
sale la explicación de la ideología de género. ¿Por qué la ideología de género la promueven marxistas, los pocos marxistas que quedan, como puede ser los hermanitos Castro, bueno, ya ahora Fidel se murió, pero eran los hermanitos Castro en Cuba, y del otro arco contrario estaba Bill Clinton o Barack Obama en Estados Unidos, todos difundiendo la ideología de género. Entre medio, los socialistas españoles o socialistas franceses, europeos, etcétera, socialdemócratas, liberales, capitalistas, todos promueven la ideología de género, lo tienen acá en el Perú también. Todas las corrientes ideológicas promueven la ideología de género. ¿Por qué promueven la ideología de género todas las corrientes ideológicas? Y acá estoy llegando al momento donde decía que es casi para el suicidio colectivo, ¿verdad? Y porque es muy sencillo, yo tengo idiotizada la población y la puedo manejar. ¿Cuál es la manera más fácil de idiotizar a un pueblo? Hacerlo promiscuo sexualmente. Yo tengo un pueblo promiscuo sexualmente, ¿qué pasa con la promiscuidad sexual? El promiscuo sexual se le quiebra la voluntad. Se da cuenta, quiere hacer algo y no tiene fuerza para hacerlo, ¿sí o no? Se da cuenta y no puede, no le da el cuero. Tiene la voluntad quebrada. Pero la inteligencia la tiene bien. El promiscuo sexual puede trabajar, es un consumidor y se transforma en un consumidor compulsivo, le sirve para la sociedad capitalista. El drogadicto no sirve, ¿por qué? Porque al drogadicto no solo se le quiebra la voluntad, sino que además se le quiebra la inteligencia. Le queman las neuronas y pierde la inteligencia. Cuando pierde la inteligencia, el drogadicto no puede trabajar, no puede consumir y hay que atenderlo las 24 horas. No sirve el drogadicto. Para tener un pueblo sumiso no me sirve meterle la droga. Lo que sí me sirve es meterle la promiscuidad sexual. ¿Cómo se la meto? Con la ideología de género, que me justifica cualquier tipo de aberración sexual, está justificada por la ideología de género. Está justificada desde el punto de vista moral, está justificada desde el punto de vista ético, está justificada desde el punto de vista jurídico, está impuesta por la ley y está justificada desde el punto de vista social. Entonces, somos todos promiscuos, cada uno hace lo que quiere y el poderoso de turno en realidad es el que le hace hacer a todos los demás lo que él quiere. ¿Se entiende? Este es el problema y este es el peligro de la ideología de género. Una última cosa y empiezo con el último punto, que era el camino de esperanza, porque ustedes ya acá están pidiendo un revólver para pegarse un tiro, están pidiendo, no sé, una cuerda para ahorcarse, etcétera, etcétera. Una última cosa que les quiero decir, y esta es la última y es la parte más depresiva de todas. La ideología de género ya está en la casa de todos ustedes, en la mía también. O sea, no es que es un peligro externo que puede venir o no, sino que ustedes ya lo tienen, ya lo tenemos todos. Y esto es lo más depresivo de todos, porque ya lo tenemos. ¿Usted en su casa tienen un televisor o no? Sí. ¿Tienen radio o no? Sí. Bueno, no sé cuántas horas le dedican, cuanto menos mejor, pero lo que le dediquen, ahí ya tienen la ideología de género. La tienen en su casa, les guste o no les guste. Y esto puede parecer lo peor y lo más depresivo de todos, pero en realidad no es así. Cuando uno tiene una enfermedad grave, una enfermedad mortal, pongamos un ejemplo, un cáncer, viene el médico, te hace unos estudios y el médico te dice, hoy viene y me dice, supongamos, me pongo yo de ejemplo, viene y me dice el médico, tenés cáncer. Entonces yo puedo pensar que ayer estaba muy bien, ayer era feliz y hoy soy un desgraciado porque sé que tengo cáncer. En realidad es exactamente al revés. Ayer era un infeliz y hoy felizmente sé que tengo cáncer y entonces puedo curarme o puedo intentar curarme. El médico me va a decir qué es lo que tengo que hacer para intentar curarme, el médico me va a decir qué es lo que no tengo que hacer para agravar el cáncer, ¿sí o no? Cosa que ayer, como no sabía que tenía cáncer, no podía hacer y seguramente me estaba equivocando y estaba agravando la enfermedad que ya tenía. Saber que uno tiene una enfermedad no es malo, lo malo es la enfermedad. Saberlo es algo bueno porque me permite superarla. O por lo menos me permite aprender a convivir con esa enfermedad. ¿Sí o no? Bueno, la ideología de género la tenemos. Les he dado, la tienen en su casa.
Bueno, quizá les di una mala noticia, pero en realidad esa mala noticia es una buena noticia y empiezo ahora con el camino de esperanza. Hoy ustedes saben que tienen en su casa el enemigo, que lo tenían ayer también, pero que no eran conscientes de que lo tenían. Hoy lo saben, entonces hoy están en condiciones de enfrentarlo, hoy están en condiciones de vencerlo, cosa que ayer no podían hacer. Hoy es un gran día para ustedes. No sé qué le gusta a cada uno. Al que le gusta el pisco, ahora cuando vayan a su casa, tómense una copita de pisco, porque es un día para festejar. Al que le guste, no sé, bailar, que salga a bailar. Al que le guste, no sé, cada uno hará cualquier cosa que le guste, que sea sana. Por favor, hoy háganlo, y háganlo de parte mía. Háganlo a mi salud, si quieren, porque yo les he brindado esta alegría, esta gran alegría que tienen hoy de saber que tienen un enemigo, lo tienen dentro de su casa, que el enemigo es un enemigo terrible, destructor, que puede hacerle mucho desastre, pero ahora ustedes están en condiciones de enfrentarlo y ahora están ustedes en condiciones de superarlo. Sigo avanzando con el camino de esperanza. La humanidad ha tenido momentos de esplendor y decadencias muy profundas. Y siempre, si uno sabe historia, mi padre era historiador, con lo cual he nacido entre libros de historia y he nacido también con las explicaciones que me daba papá y de explicar los procesos históricos, etcétera, etcétera. Con lo cual todo esto para mí desde pequeño es algo con lo que es con natural a mí, o sea, estoy acostumbrado a todo esto. La historia enseña mucho. La humanidad ha tenido crisis tremendas y ha salido de todas esas crisis. Yo me acuerdo, uno dice, bueno, cuando estudiaba, no sé si ustedes, le pongo un ejemplo, no sé si ustedes leyeron el libro Las Confesiones de San Agustín. Bueno, algunos lo han leído, se inclinan la cabeza y han dicho que no han leído. Los otros, si no lo han leído, bueno, si pueden leerlo, léanlo. Es uno de esos libros que hay que leer una vez en la vida, por lo menos. Y lo más probable, si lo han leído una vez en la vida, es que lo vuelvan a leer más adelante. Es un libro extraordinario. San Agustín, ese santo, una cabeza formidable, una de las personas más inteligentes de la historia de la humanidad y una pluma exquisita, ¿verdad? Escribía como los dioses. Bueno, resulta que San Agustín se convierte de grande por las lágrimas de su madre, Santa Mónica. Entonces uno dice, bueno, la relación entre Agustín y Mónica, muy importante. Ya cuando escribe las Confesiones, San Agustín estaba convertido. Entonces, si uno lee las Confesiones, va contando su vida y en un momento, uno de los últimos capítulos, uno de los últimos libros, dice, bueno, enfermedad de Mónica, muerte de Mónica, elogio de Agustín a su madre. Entonces yo esperaba encontrarme con una página de la literatura universal, digamos, realmente este hijo santo, al hacer el elogio de su madre que lo convirtió con sus lágrimas, qué sé yo, bueno, esto tenía que ser espectacular. Y resulta que, bueno, voy leyendo el capítulo y se va acabando y no dice nada. Bueno, se enferma Mónica, nadie sabe, los médicos en esa época no sabían nada, no se sabe qué es lo que tiene. Bueno, Mónica se murió. Párrafo siguiente, el elogio de Agustín. Mi madre fue mujer de un solo varón. Punto aparte, cambia el capítulo y se pone a hablar de otra cosa. O sea que el único elogio que hace San Agustín de Santa Mónica es que fue mujer de un solo varón. Yo tenía ganas de matarlo a San Agustín, pero ya estaba muerto. Quería buscar la tumba donde estaba para quemarla, porque este es un salvaje. Quería escribirle al Papa para decir, sáquenlo del santorán, porque este tipo no puede ser santo, es un animal. ¿Cómo va a decir eso de su madre? Que fue mujer de un solo varón. ¿Qué tiene en la cabeza este tipo? Claro, la verdad que no entendía nada. Pero después empecé a leer libros de autores romanos contemporáneos de él y era tan desastrosa la situación de la familia en Roma a comienzos del siglo V que decir de una mujer que había sido mujer de un solo varón era resumir todas las virtudes. Si yo tuviera que escribir, o cualquiera de nosotros tuviera que escribir el elogio de nuestra madre, no pondríamos que fue mujer de un solo varón. Pondríamos, no sé, escribiríamos un libro, toneladas de cosas, montones de cosas. A lo mejor pondríamos eso, pero pondríamos muchas cosas más. ¿Por qué? Porque la familia está mal en nuestra época, pero no está tan mal como estaba en la época de San Agustín. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir? Que la humanidad cae en pozos y siempre se levanta. Cae en un pozo y se levanta, cae en un pozo y se levanta.
La ideología de género hoy está en la cresta de la ola, mañana desaparecerá como han desaparecido todas las ideologías. ¿Qué queda de la ideología de los emperadores romanos donde ellos se creían una divinidad? ¿Hay alguien que adora? ¿Existe un emperador romano primero? ¿Hay alguien que diga que es emperador romano? No. ¿Alguien lo adora? No. ¿Qué queda de los bárbaros que invadieron Europa? O sea, ¿qué queda? Rompieron todo, qué sé yo, ¿qué queda de ellos? No queda nada. ¿Qué queda de la Revolución Francesa, la guillotina? ¿Dónde está la guillotina? ¿Qué queda del marxismo? Sí, bueno, un loquito en Corea del Norte, después hay otro loquito en Cuba, y como siempre digo en broma, están en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Católica de Córdoba. Hay los otros loquitos marxistas que hay dando vueltas, están también ahí, y en alguna otra universidad más estarán y qué sé yo. Bueno, pero no existen más, o sea, no son alternativa de poder, ¿sí o no? O sea, desaparecen, ya desaparecieron. ¿Qué queda del nazismo? ¿Qué queda de Adolfo Hitler? No queda ni la tumba, nadie sabe dónde está. Lo quemaron el cuerpo y nadie sabe dónde están las cenizas, no queda nada. ¿Se entiende? De la ideología de género no quedará nada. Pero ¿qué pasa? Depende de vos y depende de mí que esto sea antes o después. Depende de lo que hagamos o de lo que hagamos de lo que dejemos de hacer. Y depende también la cantidad de muertos, heridos, personas infelices, desgraciadas, con vidas destruidas, más o menos, depende de lo que hagamos vos y yo. Muchas gracias.